La parte en la que más me voy a enfocar para limpiar y dejarla como nueva va a ser el ventilador. El ventilador de la PlayStation 5 es un pedazo gigantesco de dispositivo que prácticamente ocupa el 20% de la consola. Así que si este llega a tener algún inconveniente, también va a presentarlo nuestro dispositivo. Por eso es importante que nosotros podamos llegarlo a mantener lo más limpio posible. El mayor temor de los usuarios de la PlayStation 5 es el tema del sobrecalentamiento. A lo largo de los 3 años de lanzamiento de esta consola, la pregunta que más se me repite es: ¿cuál es la posición ideal para tener esta consola? ¿En vertical o en horizontal? La respuesta es fácil. Yo recomiendo tener la consola en horizontal con su base original. Y tú miras, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Bueno, es que esta PlayStation 5 que les estoy mostrando en estos instantes tiene un problema de sobrecalentamiento, pero no es el típico sobrecalentamiento que nos aparece el mensaje y la consola se apaga, sino que es un sobrecalentamiento diferente. Ya en unos momentos entenderán el por qué les estoy comentando todo esto. Mientras tanto, observen el estado de esta consola. No les voy a decir mentiras. La PlayStation 5 es una consola que se ensucia bastante fácil. Y no es solamente por el color blanco que posee la misma, sino que está diseñada realmente para que absorba una gran cantidad de polvo. Ni siquiera mi consola personal la he podido llegar a tener limpia por durante muchísimo tiempo, ya que los materiales hacen que el polvo se le pegue muy fácilmente. Así que ¿por qué no mejor comenzamos con las pruebas de este video y les enseño qué tiene esta consola? Quiero darles la bienvenida a este maravilloso video. Yo soy Manuel, creador de contenido para JXR Ultra Store, y aquí damos start. Lo primero que tenemos que hacer es probar la consola. El modelo de esta consola es el digital, para las personas que piensan que el digital no les llega a ocurrir este inconveniente. Pasamos a conectarla. Una de las cosas que a mí menos me gustan a la hora de mandar una consola a mantenimiento es que utilicen los juegos que tengo instalados en mi consola. Así que lo que yo suelo hacer es crear un usuario de invitado para poder utilizar los juegos que tiene instalado y poder hacer la prueba. Me comuniqué directamente con el cliente para preguntarle información acerca de cómo tenía la consola. Él me comentó que tenía la consola siempre en posición vertical, pero que cuando esta empezó a fallar pasó a tenerla en posición horizontal. También le pregunté si utilizaba la base. Muchas veces las personas suelen no utilizar la base y esto puede llegar a presentar un fallo en la misma. Me dijo que siempre utilizaba la base, así que ya teniendo esta pequeña información puedo continuar con el mantenimiento. En estos momentos estoy utilizando uno de los videojuegos más recientes y que hacen que la consola trabaje al 100%, como lo es el Final Fantasy XVI. Como esta consola, repito, es completamente digital, está ejecutando el juego directamente en la memoria de la consola. Pero después de unos cuantos minutos, la consola le pasó esto. Se apagó de manera inmediata. No generó ningún tipo de mensaje de sobrecalentamiento y solamente se apagó. No sonó los dos típicos pitidos que ocurrían. Cuando lo intenté volver a encender, a pesar de estar pulsando el botón por continuas ocasiones, esta no respondía. En estos momentos les paso a enseñar la cantidad de tiempo que llevábamos grabando esta consola, que son 50 minutos exactos. Para poderla volver a encender, lo que tuve que hacer es desconectar el cable de alimentación y pasar a encenderla. En esta oportunidad también me demoré un poquito, pero ahora sí prendió. Pero cuando prendió, la consola no entró de manera inmediata al menú, sino que lo que pasó en esta oportunidad fue que me apareció un mensaje de que iba a restablecer la base de datos de la consola. Este mensaje aparece cuando la consola se apaga de manera forzosa, desconectándola directamente de la energía. Y paso a dejarles para que escuchen cómo suena la consola después de tenerla una hora encendida. El sonido es bastante normal, así que tenemos que pasarla a destapar y comencemos a verificar cómo se encuentra en su interior. Primero quitémosle la carcasa superior. Y sí, como se podía llegar a ver al principio del video, la consola tiene bastante polvo. Y bueno, no solamente es polvo, también pelo de mascota. Si ustedes en sus casas tienen mascotas, traten de tenerlas lo más alejado posiblemente de estas consolas cuando las estemos utilizando. El pelo de mascota es muy fino y la cantidad que se puede llegar a introducir dentro de estas consolas es increíble. Nomás ustedes pueden observarlo en estos instantes solamente habiéndole quitado la tapa superior de la misma. Así que nuestras mascotas nosotros las podemos querer mucho, pero nuestras consolas seguramente no. Así que por favor manténganlas lo más alejado de estos sistemas. Continuemos entonces mejor con nuestro mantenimiento. Vamos a quitar todos los tornillos y vamos a descubrir cómo se puede llegar a encontrar en el interior. Y si te lo preguntas, sí, la garantía ya no tendrá validez después de nosotros realizar este tipo de mantenimientos. Así que si su consola se encuentra en garantía, lo más recomendado en estas ocasiones es que primero se
se las envíen a estas personas con quienes adquirieron la consola para que no vayan a tener algún problema más adelante. El interior sinceramente de esta está fatal. La verdad es la primera vez que veo una PlayStation 5 con la cantidad de polvo que posee en estos instantes. Pero no se preocupen que eso se puede solucionar, no es nada del otro mundo, podremos limpiarla y podremos dejarla como nueva, como ya se han ido dando cuenta a lo largo de todos los videos que nosotros hacemos. Llegados hasta este punto, nosotros lo que podríamos hacer sería lo más simple, quitarle el ventilador y quitarle el poco polvo que posee en el interior la consola. Pero para nosotros es importante llegar hasta el fondo para no solamente limpiar la consola y dejarla como nueva, sino para poder descubrir si tiene algún componente que esté fallando. Este tipo de errores, cuando el sobrecalentamiento no aparece un mensaje, significa que tiene un problema muchísimo más serio, así que es importante poderlo llegar a encontrar. Los materiales de la PlayStation 5 siento que son de un plástico muy barato, es de muy mala calidad realmente a comparación de las anteriores consolas que lanzaba Sony en sus primeros modelos. La verdad es que todos los plásticos que tiene la PlayStation 5 siento que se pueden doblar muy fácilmente, que se pueden llegar a partir con cualquier cosa, así que es importante que si ustedes van a realizarle el mantenimiento a esta consola lo hagan muy bien, con muchísimo cuidado para que no vayan a llegar a dañar la consola. La idea de los mantenimientos es precisamente dejar la consola como nueva, no irla a dañar ni producir algún daño adicional que la consola, por ejemplo, no presente en esos momentos. Destapar también esta consola es importante que lo haga una persona que tenga un conocimiento apto para la misma. La cantidad de tornillos que posee esta es importante que se vuelva a instalar de la misma forma. Si ustedes no dejan bien asegurada la PlayStation 5, pueden llegar a presentar un fallo también de sobrecalentamiento, porque la presión que ejerce esta en el apartado del disipador con el metal líquido es importante de que todos los tornillos estén bien instalados. Quitando la carcasa inferior de la tapa blanca, me percato que tiene un problema diferente a lo que tenía la parte superior. Ya paso a enseñárselos en unos instantes. Mientras tanto les enseño la otra cara como se encontraba, llena de pelo y también de polvo del disipador del ventilador. Estas manchas de color café que se ven alrededor de los pines de anclaje de la consola me hacen pensar de que ha tenido un problema de sobrecalentamiento muchísimo mayor. Estas manchas lastimosamente ya no quitan. Estas, por más de que nosotros tratemos de hacerlo, no lo vamos a poder remover. Esto se puede llegar a presentar ya que las temperaturas internas de la consola han estado muy altas y ha estado trabajando por durante mucho tiempo a estas temperaturas a tal punto de llegar a quemar esa zona. Así que tenemos que continuar mirando para verificar cómo podemos llegar a solucionar este problema. La fuente de poder sinceramente me sorprende. Es la primera vez que puedo llegar a ver una PlayStation 5 con una fuente de poder en este estado. La fuente de poder también puede ser uno de los principales causantes por la cual se esté apagando la PlayStation 5, ya que cuando la fuente de poder deja de recibir el voltaje adecuado para el sistema en un determinado título, puede llegarse a apagar como un sistema de seguridad para evitar un daño mayor en la consola. Pero recuerden que todo esto, lo que les estoy diciendo en estos instantes, son solo meras especulaciones. No estoy completamente seguro si esta consola tenga un problema en la fuente de poder o si sea el metal líquido o qué pueda llegar a ser. Así que vamos a mejor continuar destapándola, que ya estamos próximos a empezar con la limpieza. La limpieza de la PlayStation 5 requiere materiales no solamente especiales, sino que sean muy suaves. Vuelvo nuevamente e insisto, los materiales de construcción de esta consola son los más bajos de calidad que he podido llegar a ver en una consola de PlayStation. Así que si nosotros utilizamos materiales que sean muy duros, podríamos llegar a rayar cualquiera de las tapas o dejar una marca que se pueda llegar a notar después de que nosotros acabemos con el mantenimiento. La parte en la que más me voy a enfocar para limpiar y dejarla como nueva va a ser el ventilador. El ventilador de la PlayStation 5 es un pedazo gigantesco de dispositivo que prácticamente ocupa el 20% de la consola. Así que si este llega a tener algún inconveniente, también va a presentarlo nuestro dispositivo. Por eso es importante que nosotros podamos llegarlo a mantener lo más limpio posible. Lo mismo el disipador de calor. El disipador de calor de la PlayStation 5 no es como las consolas anteriores de Sony. Como se pueden dar cuenta, es un pedazo gigantesco, la verdad. Son 3 partes diferentes de disipación de calor. Así que estas también son importantes de que ninguna de las rejillas, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, posean algo de polvo. Después de haber removido la mayor cantidad de polvo, vamos a pasarlo a quitar. Vamos a dejar nuestro espacio de trabajo lo más limpio posible, porque ahora viene la siguiente parte. Y en la siguiente parte vamos a quitarle los restantes de polvo con un soplador. Vamos a utilizar un soplador de alta potencia para que todas esas pequeñas partes de polvo que no se querían ir con la brocha podamos removerlas. Esto lo hago con el fin para que las piezas queden lo más limpias posible para poderlas luego vertir en agua y jabón y poderlas limpiar de mejor forma.
Hay personas que le aplican alcohol isopropílico sobre el polvo. A nosotros nos han traído consolas que después de realizarle ese proceso la limpieza es fatal. Primero nos demoramos muchísimo más limpiándolas, segundo quedan en un estado horrible, el estado estético de la consola se pierde completamente. Así que si ustedes van a hacer este tipo de procesos de limpieza, no se dejen solamente guiar porque salgan más económicos, sino porque les brinden una calidad completa. Nuestras consolas las tenemos que cuidar y mantenerlas como el primer día. La idea de hacer este tipo de trabajos es precisamente restaurarlas, insisto. Después de realizarle el completo lavado y extracción de polvo a nuestra consola, pasemos a verificar cómo quedó esta después de todo este trabajo. La verdad, para mí quedó bastante bien, no me puedo llegar a quejar en esta. Nos damos cuenta de que cada una de estas piezas quedó prácticamente como nuevas. Las partes más importantes, como les dije, el disipador de calor de la parte superior se encuentra en perfecto estado. Llegando hasta este punto, ustedes me preguntarán, ¿y el metal líquido? No removiste el metal líquido de la consola. Y es porque lo que primero nosotros hacemos es limpiar completamente este dispositivo y pasamos a hacerle las correspondientes pruebas. Ya que hay personas que prefieren cobrarle a las personas la extracción del metal líquido y muchas veces ni siquiera es necesario hacer ese tipo de procedimiento. El metal líquido se cambia siempre y cuando el estado de la consola en el apartado del sobrecalentamiento esté a niveles críticos. De lo contrario, el metal líquido no se debe tocar, no se debe modificar en ninguno de los aspectos. El mismo metal líquido que incluyó Sony directamente de fábrica es el ideal para esta consola, así que ténganlo muy en cuenta. Si van a cambiar este metal líquido, no solamente tiene que ser de la misma calidad, sino que a su vez también lo tiene que hacer una persona que tenga el conocimiento apto para que no vayan a llegar a dañar esta consola a futuro. Por eso mismo les estoy enseñando en estos instantes cómo quedaron todas las piezas después de haber realizado todo el mantenimiento y verifiquemos a ver si así solamente realizando la limpieza podemos llegar a solucionar el problema. Para nosotros también lo más importante es que el cliente a la hora de mandar una limpieza o una reparación no tenga que pagar costos adicionales que sean innecesarios para su bolsillo. Hay muchísimas personas que mandan a, no sé, limpiarle la bandeja y le terminan resultando 1000 problemas y les terminan cobrando 1000 cosas que realmente no necesitaban cobrarse. Así que por eso nosotros preferimos tomarnos nuestro tiempo, verificar cada una de las piezas y vamos haciendo pruebas a medida que nosotros vamos haciendo este tipo de reparaciones. Así que después de haber realizado la limpieza de todas las piezas, pasemos a realizar el correspondiente armado de la consola. La PlayStation 5 parece que puede ser una consola bastante intimidante a la hora de irla armando. Y bueno, la verdad es que no. Sinceramente, la PlayStation 5 ha removido una gran cantidad de componentes que poseían las anteriores consolas de Sony. Así que es una consola que es muchísimo más simple de venirla a armar. Pero no significa que como sea tan simple de armar, cualquier persona pueda venirla a hacer. No me malentiendan. Es una consola que es simple para personas que ya tenemos algo de conocimiento acerca de este mundo. Así que es bastante interesante poder armar todas estas consolas. El único apartado que yo sigo insistiendo que Sony, la verdad, se pasó de la mano fue agregándole tornillos en esta parte. No recuerdo realmente cuántos tornillos nosotros extrajimos cuando hicimos la primera limpieza de la consola, que por cierto, es un tutorial que se los estoy dejando en la parte de arriba para las personas que estén interesados en realizar ese procedimiento. Pero creo que iban entre unos 40 a 60 tornillos en solamente esta zona. Es que realmente Sony se preocupó por dejar bien ajustada esta consola. Paso a enseñarles nuevamente cómo se encuentra en estos momentos después de la limpieza esta parte donde se alcanzaba a apreciar bastante polvo en su momento. Así que vamos de maravilla realmente en estos momentos. Ya estamos a punto de finalizar este mantenimiento. Tenemos que continuar instalando cada una de las piezas y vamos entonces en unos momentos a proceder a hacer las correspondientes pruebas para verificar si esta consola puede quedar funcionando en estos momentos o no. Paso a contarles una pequeña anécdota que un cliente hace un tiempo atrás nos comentó que por temor al sobrecalentamiento lo que él prefirió hacer fue remover las tapas superiores de la consola, las tapas blancas, para que me entiendan mejor. Le quitó las tapas para evitar de que la consola pudiera llegar a temperaturas muchísimo mayores, y la verdad es que no he tenido la posibilidad de probar si las tapas pueden llegar a generar más calor o menos calor en la misma consola. ¿Tú qué crees? Déjamelo ahí abajo en la parte de los comentarios si tú también le quitarías las tapas para evitar un problema de sobrecalentamiento a futuro en esta consola. Al menos en mi opinión, realmente pensaría de que las tapas superiores lo que hacen es evitar de que el calor de la consola se pueda llegar a distribuir en otra zona.
En estos instantes paso a enseñarles, está siendo un día hermoso y el calor que se llega a producir dentro de mi habitación es infernal, gente. Es una temperatura bastante alta y me viene de maravilla para que después de haber realizado este procedimiento de mantenimiento podamos hacer las pruebas. A una temperatura tan alta, lo más recomendado sería utilizar la consola no mayor a 3 horas. Pero recordemos que al principio de este video con el juego de Final Fantasy, en los 50 minutos de reproducción de este título se me apagó sin ni siquiera mostrarme el mensaje de sobrecalentamiento. Así que voy a pasar a mostrarles pequeños fragmentos del juego a una velocidad muy rápida para que ustedes puedan verificar si la consola se llega a apagar. Esta parte es el principio del título. Aquí me enseñan el tutorial. La verdad nunca he jugado un juego de Final Fantasy de este estilo, así que es la primera vez que lo estoy haciendo. Pero llegado hasta este punto ya superamos la parte en donde se me apagó originalmente. En estos instantes ya más o menos llevo una hora larga de reproducción del título y no se me ha llegado a apagar en estos momentos. Así que de momento esta prueba va trabajando sin ningún problema. Pero no nos confiemos, tenemos que seguir haciendo las correspondientes pruebas para verificar el estado de la consola. Para ser mi primera vez en un título de Final Fantasy, la verdad es que estoy alucinando. Los gráficos de este título son geniales y la jugabilidad ni se diga. La verdad es que gracias a esta prueba he tenido la posibilidad de probar este título y me encanta. Olvidé también enseñarles al principio de que los usuarios que tienen en estos momentos la consola son los usuarios original. No vayan a pensar de que traje otra consola que no tiene ningún problema para hacer esta prueba. Para nada. Es la misma PlayStation 5 que traje al principio de este video. En este momento quiero que escuchen ustedes cómo está sonando en estos instantes el ventilador. El ventilador en la PlayStation 5 está sonando normal, no está sonando ni muy fuerte ni nada. La verdad es que a pesar de que está haciendo un gran calor en estos momentos dentro de mi habitación, está trabajando sin ningún problema. Sí, Emily, yo también con este sol estaría encantado durmiendo en estos instantes. Pero estamos próximos a finalizar este día, así que vamos a continuar con las pruebas, pero la verdad en estos momentos les puedo asegurar que no me está presentando ningún problema. Cambié los títulos, probé Hogwarts Legacy y también Elden Ring, que incluye la consola. Llevamos casi 3 horas de grabación en estos instantes y no ha presentado ningún problema. Vuelvo nuevamente y les paso a enseñar los usuarios de la consola para que no vayan a pensar de que estoy cambiando la consola. Así que la verdad no puedo creer que este mantenimiento se haya solucionado solamente quitándole el poco polvo que tenía esta consola. Y sí, digo poco polvo porque ustedes se han dado cuenta que nos han traído consolas que han estado en peor estado y que no llegan a presentar ningún fallo. Así que les paso a enseñar el trabajo final en estos momentos. La verdad pensé que era la fuente de poder, luego pensé que el metal líquido estaba derramado, no sé, es que se me vinieron mil cosas, hasta pensé que el SSD interno de la consola estaba llegando a fallar, pero por suerte pudimos reparar esta consola a un muy módico precio para nuestro cliente y también pudimos dejarla en el mejor estado para que la pueda seguir utilizando sin ningún problema. Este mantenimiento, hasta el día de hoy que estoy subiendo este video, no he tenido ninguna conversación acerca de que el cliente me diga que le ha vuelto a presentar este fallo, así que puedo dar por terminado esta limpieza el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y cada una de las maravillosas personas que llegaron hasta este punto del video. Recuerden que todos los días viernes estoy subiendo un nuevo video a este maravilloso canal, así que pueden estar pendientes todos los que estén interesados en este gran contenido. No siendo más, yo me despido por este maravilloso video del día de hoy. Hasta luego, videojugadores. Gracias.